Yo le aprecio mucho que el secretario de Relaciones Exteriores haya tenido la confianza de contestarme esta llamada esta tarde. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Joaquín, me da mucho gusto saludarte desde Washington. Oye, pues vi detalladamente la conferencia de prensa y primero debo decirte que vi como de muy en otro ánimo a los secretarios de Estado y de Seguridad Interna. No sé cómo lo registraste. Sin duda, tú. Joaquín, sin duda el trabajo de los últimos meses, mucho trabajo en reuniones, en intercambio de puntos de vista, finalmente en el diálogo, ha rendido frutos en el sentido de que hoy tenemos una relación de cercanía, de comunicación. Por supuesto subsisten diferencias que son conocidas, pero hoy hay un ambiente de trabajo que nos permite avanzar en encontrar soluciones a los problemas que finalmente son comunes, como es el tema que hoy platicamos con los secretarios de Estado y de Seguridad, que es el combate a las organizaciones internacionales del crimen organizado. Es mucho todavía el trecho que hay que recorrer. No hemos todavía llegado a acuerdos específicos, pero sin duda estamos avanzando, y avanzando bien en el proceso de diálogo, de conocimiento mutuo de nuestras posiciones y de cercanía. Sí, porque vamos, esto es lo que yo registré. No sabemos lo que pasa ahí cuando están a puertas cerradas, pero me estás contando, hablaron del tema del narcotráfico, y la verdad es que, Luis, mientras exista el mayor mercado de consumo en Estados Unidos, yo no veo cómo se puede resolver el tema del narcotráfico. Y creo que por eso fueron muy bienvenidas por nosotros las declaraciones que hicieron los secretarios Tillerson y Kelly, reconociendo precisamente eso. Creo que el secretario Kelly fue absolutamente explícito al decir que el principal causante del problema es la demanda, que existe esa demanda. Por supuesto, México no elude su responsabilidad. Entendemos que hay muchas cosas que deben hacerse del lado mexicano, como se vienen haciendo. Hay muchas cosas que deben hacer del lado americano, pero creo que tal vez lo más interesante de este diálogo del día de hoy, que fue un diálogo de diagnóstico, de análisis, no necesariamente de conclusiones y ciertamente no de acuerdos, pero sí de diagnóstico común, es reconocer que una dinámica en la que los países se echan mutuamente la culpa no sirve de mucho, y al contrario le da una oportunidad al crimen organizado de crecer. Tenemos que superar esta dinámica de echarnos mutuamente la culpa para trabajar genuinamente en equipo y atender todos los elementos del problema. Y un elemento fundamental es el elemento del consumo. Y aquí fueron muy explícitos ambos secretarios en reconocer eso, en reconocer que si Estados Unidos no toma medidas distintas a lo que se viene haciendo ahora, medidas importantes y reales para disminuir el consumo de drogas, esa demanda, ese mercado generará siempre violencia, crimen y toda la problemática que enfrentamos como región y que tanto le ha costado y le cuesta a nuestro país. Diego Tillerson, que había hablado con el gobierno de México, supongo contigo, sobre la necesidad de desmantelar lo que llamó este modelo de negocios, combatir producción, tráfico, flujo de armas y de drogas, yo agregaría de dinero y nuevamente de consumo. Y de dinero, y él también lo reiteradamente mira, el enfoque que tuvimos en la reunión de hoy, yo creo que fue un enfoque sin duda constructivo. A ver, cuéntame, Luis, cuéntame, a ver, llegan, se sientan y cómo empieza la reunión. Bueno, primero que nada, esto es una reunión, Joaquín, que no ocurre por generación espontánea. Esta es la continuación de un diálogo. Sí. Recordarás que estuvieron estos mismos dos secretarios, Tillerson y Kelly, en México sí. Hace poco más de 2 meses. Sí, incluso el formato de la conferencia de prensa es el mismo que hubo aquí en la Cancillería, los cuatro, las banderas. Efectivamente es muy parecido, lo comentamos entre nosotros, de que era muy parecido el formato. Sí. Tuvimos entonces esto es realmente continuación de una conversación en la que se reconoce que ha habido un alto nivel de cooperación entre México y Estados Unidos. Se reconoce que cualquier esfuerzo de cooperación adicional o cualquier innovación en la cooperación tendrá que ser a partir de que haya de una discusión integral sobre la relación. Pero finalmente todo esto requiere un diagnóstico, tener un diagnóstico en el que coincidamos.
Y aquí creo que una innovación interesante respecto al análisis que se venía haciendo en el pasado es entender que finalmente el crimen organizado existe porque es un negocio profundamente criminal, inmoral, pero muy lucrativo. Y la única manera de raíz combatir el fenómeno es inhabilitar esta forma de hacer dinero, el destruir una oportunidad de negocios criminal. Por lo tanto, pero para hacer eso hay que ver todos los eslabones de la cadena de este negocio criminal, que va desde la proveeduría de materiales, las redes de distribución en México, en Estados Unidos, el narcomenudeo aquí y sobre todo allá en Estados Unidos, y qué cosas permiten que exista esto, como por ejemplo el tráfico ilícito de armas y por supuesto los flujos financieros, tanto de dinero en efectivo como en otras modalidades. Creo que la conclusión y el principal consenso es que si no tenemos una estrategia eficaz, compartida, de corresponsabilidad en todos estos elementos, no va a tener éxito. Y creo que es sin duda algo a lo que le damos la bienvenida, el escuchar a los responsables de esta política en Estados Unidos, decir, si Estados Unidos no se hace cargo del consumo, de las armas que van a México, del efectivo que va hacia México, este problema no se va a resolver. Creo que es sin duda alentador que tengamos una visión mucho más cercana, mucho más equilibrada y más compartida. Ahora, esto implica que seguiremos trabajando para ir definiendo en un futuro próximo acciones concretas. Ahora, estoy hablando con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que está en Washington. Luis, esta colaboración en el combate al narcotráfico tiene que pasar necesariamente también por la colaboración en el combate a temas de seguridad fronteriza, de terrorismo y sin duda también, y ahora te lo preguntaré, del tema migratorio. Es parte de una discusión más integral, una discusión más amplia. La relación entre México y Estados Unidos es muy grande y es muy compleja, tiene muchos temas. Lo que no podemos hacer es pretender que son temas que no tienen relación entre sí. Eso no es realista y además no conviene a México. Nosotros hemos planteado al gobierno de Estados Unidos el que queremos que los temas se discutan finalmente en una relación, en una mecánica, en una metodología integral, incluidos los que mencionas y también otros, como por ejemplo el comercio, la inversión, las remesas, etcétera. A final de cuentas, lo que tiene que quedar claro es que es una relación de mucha dependencia recíproca. Estados Unidos es muy importante para México, pero México es muy importante para Estados Unidos. Y en cada uno de estos temas se vuelve evidente. Entonces, si bien habrá pronto ya una discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, así que te tocó el anuncio hoy. Cada vez que vas a Washington anuncian algo, Luis. Bueno, pero afortunadamente, Joaquín, este es un anuncio muy positivo. Esta fue diferente de nosotros. Este es un anuncio que, por cierto, debo decirlo, este es un anuncio que nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir. ¿Sí? Nos mantuvieron informados paso a paso de cuál iba a ser la secuencia, tanto a la Secretaría de Economía como a la Secretaría de Relaciones nos mantuvieron informados. Conocimos previamente el propio texto de la notificación, lo cual es una cortesía diplomática que agradecemos. Esto no nos toma por sorpresa, al contrario, es algo que sin duda abre la puerta a que inicie un proceso al que hemos dicho que damos la bienvenida, que es el repensar, actualizar, modernizar nuestro Tratado de Libre Comercio mediante una renegociación que sea buena para las tres partes, para México, Canadá y Estados Unidos. A final de cuentas, la relación es muy compleja, incluye muchos temas, incluye comercio, incluye seguridad, incluye migración, incluye remesas, incluye turismo, y en todos tenemos que trabajar. Lo importante es que nos quede claro que esto tiene que ser una relación de respeto, de reconocimiento a la soberanía de cada una de las naciones y darse mediante mecanismos de comunicación estrecha y colaboración genuina, y creo que en eso hemos avanzado mucho en los últimos 3 meses y fracción. Ahora, Luis, te oigo hablar cuando hablo de esto de la negociación integral. Yo por años escuché, y seguramente tú también desde donde estabas, que no contaminemos,
no contaminemos los temas, separemos, aislemos el tema del narcotráfico del tema del comercio, separemos el tema del narcotráfico del tema de migración, es decir, no contaminemos. Ahora veo un vuelco y decir no, la negociación es total. Yo creo que hace sentido para México. Sin duda, en esto no es una materia de en la calle una regla general o una receta que funcione siempre. Creo que cuando se tomaba la decisión de hacerlo en compartimientos separados o en canales independientes, es porque así convenía al interés nacional. Hoy claramente conviene un enfoque integral a México. Y mira, te doy un ejemplo. Sería francamente difícil de aceptar para los mexicanos, para la gente en México, un contexto en el cual estuviéramos escalando nuestros esfuerzos de cooperación en temas como, por ejemplo, la migración o la seguridad, y por otro lado tenemos un gran enfrentamiento y un trato equivocado a México en la materia del comercio, donde se pusieran en riesgo empleos, inversiones. Pues tiene que existir un equilibrio, tiene que existir un balance que permita que todos los interlocutores entendamos que aquí hay muchas reciprocidades y la dependencia es mutua. México depende enormemente de Estados Unidos, pero Estados Unidos también en muchas cosas depende de México, y esto implica que la relación tiene que verse en su conjunto. Y sería, creo, negativo para México decir, oye, mira qué cosas tan buenas estamos logrando juntos en tal área, pero en la otra estamos siendo víctimas de un trato desconsiderado, injusto, como podría pasar en algunos escenarios. En ese sentido, creo que hoy claramente lo que beneficia al interés nacional es que tengamos una visión integral de la relación y que así sea planteada a nuestros interlocutores, y así se ha planteado desde hace tiempo, y eso ya es uno de los parámetros de los principios de negociación sobre los que venimos trabajando. A ver, secretario Videgaray, sigue en pie, supongo, la directriz del presidente Peña Nieto cuando dijo nada estará negociado hasta que todo esté negociado. Es el principio fundamental. A ver, esto no quiere decir que vamos a estar en la misma mesa discutiendo operativos en contra de las organizaciones criminales, y en la misma mesa estar discutiendo la posibilidad de modificar las reglas de origen para las autopartes. O sea, son discusiones distintas, son mesas de trabajo diferentes, pero simultáneas. Pero tiene que haber una correspondencia, tiene que haber un equilibrio, y en buena medida ese es el papel que juega la Secretaría de Relaciones Exteriores como coordinadora de la relación desde un punto de vista integral. Cada una de las dependencias juega un papel, pero la relación tiene que evaluarse en su conjunto, y el conjunto tiene que ser positivo, claramente ganador para México. Dime una cosa, Luis, ¿hoy surgió el tema del muro por parte de Tillerson o de Kelly? Muchas veces no es parte, nosotros creemos que no debe de ser parte de la relación bilateral. Nosotros no tenemos ninguna disposición para discutir ese tema. Es un tema en el cual México no tiene por qué entrar. Por supuesto, no habrá ningún tipo de colaboración de ningún tipo, no solamente financiera, sino de ningún tipo en esa materia. Conocen nuestra posición, saben que para México es un acto no amistoso, y por lo tanto eso no es parte de nuestra conversación bilateral, ni ahora ni en otras conversaciones. Secretario Videgaray, estuviste en Texas antes de ir a Washington, donde está por prorrogarse esta ley SB4, conocida como la ley Enséñame tus papeles, y que va a ser devastadora para nuestros paisanos. ¿Qué registraste ahí de los migrantes y de las autoridades? Tuvimos una reunión muy creo que importante primero con los 11 cónsules que tiene México en Texas. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos, el estado donde más consulados tenemos es Texas, son 11, y tuve la oportunidad de escuchar directamente de cada uno de ellos un diagnóstico, un relato de lo que está ocurriendo. El común denominador, Joaquín, es que hoy la comunidad de mexicanas y mexicanos en Texas se siente profundamente preocupada. Hay preocupación, hay temor acerca de la aplicación de esta ley. Ante ello, los consulados están redoblando esfuerzos en tres variables, en tres vertientes. La primera
información. Por un lado, darle más información, toda la información que sea posible a la gente respecto a cómo enfrentar, cómo comportarse, qué precauciones tomar cuando esta ley entre en vigor el 1 de septiembre. Segundo, recoger información sobre casos que impliquen abusos, discriminación, injusticias, violación a los derechos humanos, que puedan implicar todo eso, porque esa información es extraordinariamente importante para la defensa legal, que es el segundo elemento. México habrá de agotar, con absoluto respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados Unidos, pero México no escatimará en coadyuvar y participar en todos los mecanismos legales que permitan impedir la aplicación de esta ley de una manera que vulnere la dignidad, los derechos fundamentales de los mexicanos. Por lo tanto, estamos en parte también de las reuniones de ayer, fue un encuentro con abogados de los grupos con los que tenemos de trabajo en común, organizaciones civiles, con las que estamos haciendo trabajo en todos Estados Unidos, particularmente ahora en el estado de Texas. Y algo muy importante, y es una instrucción que hemos compartido con todos los cónsules, es que tenemos que intensificar nuestro trabajo propiamente diplomático, hablar con todas las autoridades, coincidamos o no coincidamos con sus posturas, pero este es un momento muy importante para hacerles ver el posible daño que esta ley puede implicar, y la aplicación de esta ley de una manera discrecional puede implicar en muchas vertientes para una comunidad mexicana que todos los días trabaja de manera ardua, honesta, para aportar mucho a la economía y a la sociedad de Texas. Así que no vamos a escatimar esfuerzos, Joaquín. Estamos dándole una gran prioridad a la situación en Texas y vamos a seguir muy cerca con las organizaciones y las comunidades de mexicanos en aquel estado. Luis, volviendo, y ya casi por terminar, volviendo a tu reunión, a la reunión de hoy con el secretario Osorio, Kelly y Tillerson en Washington, de repente yo escuchaba hoy una vez más a Kelly y a Tillerson y me daba la impresión pues que estos cuates no están en el gabinete de Trump, porque Trump anda por un lado en estas declaraciones y ellos andan en otro tono, ¿sí? Mira, nosotros lo que hemos hecho desde hace varios meses es construir relaciones institucionales, comunicación frecuente, cercana, con los distintos interlocutores que encabezan las instancias gubernamentales. Sin duda, el secretario de Estado, que es el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, pues es un interlocutor fundamental para nosotros. Lo mismo el secretario de Seguridad, que además es quien administra todo lo que es aduanas, la patrulla fronteriza, las agencias de inmigración, pues eso todo lo maneja el secretario Kelly. Por lo tanto, es un interlocutor muy importante para nosotros, y con independencia del contexto político, siempre van a ser relaciones importantes para México, y por lo tanto habremos de seguir trabajando con ellos, y creo que sin duda hemos logrado no solamente un tono de colaboración, sino una dinámica de colaboración que es positiva para la relación y para México. Por supuesto, en nuestras condiciones no está prevista ni se ha hablado de ningún encuentro entre los presidentes Peña Nieto y Trump. Por ahora no está previsto, porque no hay todavía una expectativa al respecto. Ahora, Luis, si empieza la negociación del TLC el 16 de agosto y se va a llevar meses, se va a empatar con el proceso electoral que empieza en septiembre. Y bueno, parte del reto ahora, porque sin duda el calendario será más apretado de lo que México hubiera preferido. Nosotros les dijimos desde hace meses, estamos listos para empezar. Tenemos un equipo negociador muy experimentado que encabeza el secretario Guajardo, que está listo para empezar a negociar. Los tiempos ahora están más cercanos al proceso electoral mexicano, y eso inevitablemente en cualquier democracia, una negociación comercial, particularmente con tu principal socio comercial, tiene complejidad si se empalma con el proceso político. También se lo hemos expresado, por cierto, a la Unión Europea respecto a la negociación que estamos llevando ahorita con ellos, o a Brasil o Argentina. De ahí la importancia de que logremos hacer las cosas en 2017, y creo que ahora el calendario que empezará la negociación en agosto, sin duda es un espacio
de tiempo relativamente estrecho, pero el objetivo será lograr los acuerdos, por lo menos en lo fundamental, con oportunidad antes del inicio de la competencia electoral. Ya estamos en ella. Y por cierto, el otro día le pregunté aquí a Miguel Ángel Osorio Chong, porque ya sabes cómo se dice, ¿no? Oye, dije, ¿cómo te llevas con Luis Videgaray? Y me dijo que muy bien, muy bien. Yo te pregunto ya de salida, Luis, ¿cómo te llevas tú con Miguel Ángel Osorio Chong? La verdad, Joaquín, que nos llevamos muy bien, nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos amigos, tenemos una muy buena relación de trabajo, nuestros equipos trabajan muy bien. A ver, ahora que soy el secretario de Relaciones Exteriores, paso mucho tiempo fuera del país y por lo tanto tengo menos contacto con Miguel y y muchas veces con el resto del gabinete por la propia naturaleza de la función, pero tenemos una relación de trabajo muy buena. Hoy estuvimos aquí juntos en Washington, nos hemos reunido varias veces recientemente. Yo creo que entiendo que la relación entre nosotros da materia para la conversación política, para las columnas, pero la realidad es una relación buena y trabajamos muy bien juntos. Bien, muy bien, Luis. Oye, ¿ya regresas o tienes más que hacer por allá? No, ya en un ratito vamos de regreso para México. Mañana estaremos por allá de regreso en la Ciudad de México. Nos visita el secretario de Relaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que es una relación también muy importante para México, y estaremos recibiéndolo mañana en la Cancillería. Muy bien, Luis, pues te aprecio mucho que hayas tenido la confianza de aceptarme esta llamada esta tarde ahí desde Washington al terminar este encuentro, pues en lo más alto, ¿sí? Con los secretarios Tillerson y Kelly. Muchas gracias. Al contrario, Joaquín, gracias a ti por la oportunidad. Saludos. Buenas tardes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.